Economista. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tarde soleada. ¿Cómo les fue en el foro? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Esperemos que lleguen unos cuantos compañeros. Vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, del material, vimos que hemos avanzado un poco ya con los casos de defraudación, ¿no? De tal forma que encontramos ya estos primeros numerales del artículo 344, donde nosotros ya vamos a identificar, ¿sí?, cuáles pueden ser causales de defraudación. Uno de los principales puntos están aquí, que es destrucción, ocultación, ¿no?, o alteración, ¿ya?, dolosa de sellos de clausura. Ya pusimos algunos ejemplos. En el segundo punto, actividades realizadas en establecimientos cerrados. El tercero, uno muy grave, que es ya el hacer uso doloso de comprobantes, ¿no? Comprobantes que estén alterados o que sean de dudosa procedencia. Siempre eso tendrá que estar alineado al objetivo de la actividad comercial que está efectuando, en este caso, el contribuyente. Ese contribuyente también podrá ser ya la persona responsable, como les indicaba hace poco. Hablamos también un poco acerca de la comercialización de alcohol, ¿sí? Y estipulamos cómo esos numerales antes mencionados ya son sancionados con 1 a 3 años ya de prisión. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, en el momento en que uno realiza todas sus actividades, porque la ley es muy dura en el caso de cometer este tipo de faltas, ¿no? En el caso de incurrir en alguna de ellas, presentar el justificativo, ¿no? El justificativo respectivo que identifique que se ha aceptado, ¿no?, este tipo de inconsistencia, y se va a proceder a la respectiva corrección. ¿Ya? Casos de defraudación. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar leyendo, por favor? Yo, profesor. A ver, adelante, Moreira. Casos de defraudación. 4. Proporcionar a sabiendas al SRI información o declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria propia o de tercero. Y, en general, la utilización de las declaraciones tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria de datos falsos, incompletos o desfigurados. 5. Falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes grabados. 6. La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, rebajas o retenciones inexistentes o superiores a los que se proceden legalmente. Muy bien. Encontramos aquí ya información falsa, ¿no? Vean, muy diferente es una una información o declaración errónea, ¿no?, o que presente errores, ¿sí?,
a una declaración, ¿ya?, que no tenga relación con la declaración. ¿Por qué le especifico? ¿Ya? Y esto hay que traer mucho a colación este punto. Debido a que la Administración Tributaria Central en sí, ¿ya?, ellos pueden admitir, ¿ya?, que hubo alguna equivocación durante la presentación de la declaración, ya sea tributaria, a nivel interna o declaración de tributos de comercio exterior. ¿Sí? Se analiza, ¿no? Y en el caso de que esta información sea falsa, ¿no?, o adulterada, en ese caso sí entra dentro de estos casos, ¿sí? Hay que ver los hechos, ¿ya? No solamente desde el punto de vista, ¿ya?, materiales, sino también desde el punto de vista de la situación en la cual se están presentando, ¿no? Son muchas evidencias que se van recaudando. Y no solamente van a ser por parte del sujeto activo, también se solicita información de terceros para esta verificación de información, ¿no? Ok, otro punto es la falsificación o alteración, ¿no?, de a lo mejor algún tipo de guías, facturas, actas, marcas, ¿ya? Cuando efectuamos a veces los procesos logísticos, se han dado que las guías a veces podrían darse que sufren alguna alteración durante la transportación de la mercadería. En ese momento también entra en un caso de defraudación. Recuerden que en la guía va a constar lo que se está trasladando, ¿sí? Es muy importante, ¿ya?, corroborar y verificar ese tipo de información durante el proceso, ya sea de traslado de la importación o de la exportación. Vean, esto es algo muy, muy importante, ¿ya? Y eso entra dentro de un caso de defraudación tributaria, ¿no? Otro de los puntos, ¿ya?, es algún tipo de omisión dolosa de los ingresos, ¿ya? Puede ser que se haya presentado un error, una inconsistencia por parte de la persona que efectúa la declaración, por parte de la persona que llena, en este caso puede ser la declaración aduanera única o la declaración tributaria, ya sea de tributos ya indirectos o directos, ¿sí? Ya. Entonces, en este caso, ya ahí puede ser que se presenten ya no solamente omisión de ingresos, sino inclusión de costos, deducciones, retenciones inexistentes, entre otras cosas, ¿ya? Aquí, en estos casos, ya también se pueden dar otros que vamos a acotar, hoy vamos a leer a continuación. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. Adelante. A ver, Andrea. 7. La alteración dolosa en perjuicio del acreedor tributario de los libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 8. Llevar doble contabilidad deliberadamente con distintos asientos en libros o registros informáticos para el mismo negocio o actividad económica. 9. La destrucción dolosa total o parcial de los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o de los documentos que los respalden para evadir el pago o disminuir el valor de las obligaciones tributarias. Perfecto. Bien. En primer caso, vean, se puede pretender ya a lo mejor engañar a la administración tributaria central, ya, con alteraciones de qué cosas, de los libros o registros, ya, donde nosotros tenemos toda la información con la que elaboramos nuestros estados financieros. Ahí tenemos este caso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nosotros firmamos algún tipo de documento, siempre es importante tener la constatación y los respectivos informes ya que soporten esa información. Obvio que
que a veces es difícil ser un experto en todas las líneas, no, tampoco estoy indicando esto, porque para la estructura de estos estados financieros tendrá que estar el responsable de la área, en este caso la área contable, la área financiera, la área tributaria, ¿no? Entonces, esta persona ahí ya será la principal involucrada ya, en la elaboración de estos estados financieros. Pero también no hay que desconocer ciertos conocimientos básicos que nos van a permitir darnos cuenta en caso de que haya algún tipo de esta alteración de información. Eso es muy importante. El segundo punto, algo que se trae mucho a colación en países como el de nosotros, que es llevar doble contabilidad deliberadamente. La contabilidad es una sola y esa tiene que ser para todo tipo de actividad. Esa es la que tiene que constar tanto en nuestros registros tributarios, nuestros registros contables, ¿sí? Si es que se pretendiera hacer algo de esto, tenemos que saber que esto es sancionado, ¿no? Esto no se debe hacer ya en ninguna parte del mundo, y menos aquí. Otro punto es la destrucción dolosa o parcial de la información. A eso es lo que se refiere con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo determinado en el cual nosotros tenemos que guardar esos archivos que servirán para poder, en todo caso, evidenciar, ¿ya? Todas las declaraciones, ya sea tributarias, ya sea de inventarios, ¿sí? De activos, de pasivos, ¿sí? Que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, podría darse el caso que se lo haga con el fin de evadir el pago, disminuir las obligaciones tributarias. Hay que tener mucho cuidado, eso nunca es aconsejable. Lo importante siempre para evitar cualquier de este tipo de cosas es hacer respectivas planificaciones administrativas, financieras, contables, tributarias, y con eso llevar de una forma ordenada todos estos procesos, ¿ya? Debido a que si es que se generan ya impuestos a pagar, si que se generan obligaciones a pagar, es porque se ha tenido el beneficio, ¿no? Entonces, si que se tiene el beneficio, por ende hay que tributar al Estado, porque el Estado también forma parte de ese beneficio como tal. Veamos estos últimos casos. A ver, otra persona que me ayude leyendo. No, yo leí, profe. A ver, adelante, de la Rosa. Casos de defraudación. 10. Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real. 11. Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, excepción o estímulo fiscal, o beneficiarse sin derecho de los mismos. 12. Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. Los tipos penales de los numerales 4 al 12 son penados de 2 a 5 años de prisión y una multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o se pretendieron evadir. Las denuncias por estos casos van a requerir de abundante información que el SRI pueda aportar a la Fiscalía. Gracias. Entonces, tenemos estos últimos 3 puntos muy importantes. El primero, emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes, ¿no? ¿Sí? ¿En qué consiste esto? En el caso de que nosotros ya tengamos actividades en las cuales no exigimos comprobantes, ¿no? Entonces, a veces se presentan este tipo de problemas y la gente comete errores de tratar de conseguir comprobantes ya que no tienen relación a nuestra actividad o que no se ha producido ningún hecho generador. Eso ya es un caso de defraudación, eso es prohibido por la administración tributaria, ¿no? Entonces, el segundo punto es extenderse a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, ¿no? Aquí puede ser que nosotros queramos tener algún tipo de beneficio tributario, ya, aún sabiendo que no lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de los créditos tributarios que a veces
se cotizan en bolsa. Nosotros tenemos que saber ya que ese crédito tributario tiene que estar legalizado para poder ser negociado, ¿no? Ese es uno de los principales. Otro de los puntos es todas las exenciones tributarias, ya que se dan como beneficios tributarios a los diferentes segmentos. Ahí tengo los artesanos, tengo los de la economía popular y solidaria, las terceras edades, los discapacitados, entre otros. Hace poco, ya si ustedes se dieron cuenta, vimos como un beneficio a personas discapacitadas se vea muy manipulado, ¿no? En este caso, se ha comprobado que personas que ni siquiera tenían discapacidad han estado teniendo ese beneficio. Eso ya es del orden público. Entonces, aquí nos damos cuenta que eso ya es un caso de defraudación tributaria en lo particular, ¿no? Esto es sancionado y penado. Otro de los puntos es simular uno o más actos de contratos para obtener o dar beneficios a un subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. ¿Sí? El 11 y 12 están muy relacionados. Hay que tener mucho cuidado con nuestras actividades. Sé que ustedes están en el área de comercio exterior y se van a ver a lo mejor involucrados en situaciones que se puedan presentar este tipo de casos. Por eso hay que tener muy en cuenta que deben de tener la información suficiente para evitar que estén involucrados en este tipo de situaciones, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? Tener el reporte y la verificación del caso, ¿no? Mientras ustedes tengan todos los documentos legales emitidos por las diferentes administraciones públicas que otorgan todos estos beneficios, ustedes no van a tener ningún inconveniente y van a poder ejercer su actividad de una forma normal, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva con esto de extender beneficios a terceros o simular uno o más actos de contratos, ¿ya? Que den este tipo de beneficios o rebajas. Hay que acotar que en estos puntos que hemos leído hace poco, ya tenemos sanciones de 2 a 5 años en promedio de prisión, no sé si serán más o menos, pero relativamente eso es el tiempo, eso lo va a emitir la jurisprudencia ya de la función judicial, ¿no? Ellos van a dictaminar que fue intencional, que no fue por error. A ver, aquí quiero que quede algo bien claro. Una cosa es la intención y otra cosa es el error. ¿Por qué les digo esto? Porque en el cotidiano vivir a veces se presentan cierto tipo de errores, como por ejemplo ya el presentar declaraciones con a lo mejor con información donde se han presentado diferencias, ¿no? Ya eso es un caso que se puede dar. O se han incluido a lo mejor algún tipo de comprobante. Entonces la administración tributaria lo corrobora y en este caso el contribuyente ya lo acepta de forma tácita o de forma escrita. ¿Sí ven? En ese momento automáticamente ya se procede a la declaración sustitutiva o a la declaración o al detalle del pago, a la determinación directa por parte de la administración tributaria, en la cual tiene que cancelar esos valores. ¿Sí? ¿Ya? Eso en el momento que ya se da la aceptación tácita y se cancela esos valores que se han calculado por parte de la administración tributaria y que fueron omitidos por parte del contribuyente, en ese momento se extingue la obligación tributaria. ¿Sí ven? El cliente ha cumplido, ¿no? Entonces, ahí ya no va a caer en ninguno de estos tipos de, en este caso, de sanciones con penas privativas de libertad, ¿ya? Pero si se dieron cuenta, eso es por errores, pero ya cuando encontramos que ha sido de intención, ¿sí? Se ha corroborado que el hecho ya es de intención, en ese mismo instante ya puede proceder la administración tributaria con la detención, en este caso del contribuyente o responsable. Preguntas hasta aquí de los casos de defraudación.
Bueno, sigamos leyendo esto. A ver, otra persona, por favor. Ya, profesor. A ver, adelante, Morena. Con reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años de prisión y una multa equivalente al doble de los valores retenidos o percibidos no declarados y o pagados, o los valores que le hayan sido devueltos indebidamente. 13. La falta de entrega deliberada, total o parcial por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de 10 días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo. 14. El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución de tributos, intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado de la administración tributaria o del órgano judicial competente. Ok, perfecto. Entonces aquí nos estamos dando cuenta cómo a medida que van pasando ya los diferentes casos de defraudación, se van incrementando las sanciones, o sea, se van volviendo más fuertes en todo caso, ¿no? Entonces, tengo ahí, en este caso, por ejemplo, la falta de entrega deliberada total o parcial, ¿ya?, por parte de los contribuyentes que son determinados agentes de retención. Ya, hoy los agentes de retención ya se los ha diferenciado mucho. Se crean ya los del régimen general simplificado, ¿sí? Entonces, estos son los únicos que en este momento van a poder ser agentes de retención, ya. Los que estén dentro del régimen microempresarial y los que estén en el RICE, ¿ya?, ellos no van a poder efectuar este tipo de retención. Los únicos que van a poder efectuar retención son los del régimen general, ¿no? Esa es una particularidad, pero si bien es cierto, ellos pueden retener esos valores, ¿ya?, durante un ciclo corto que es un periodo de un mes, ¿no?, máximo. En el siguiente mes ya los tienen que declarar, presentar en sus respectivos formularios que la administración tributaria los determina, ¿no? Entonces, ellos ahí tienen que cancelar cada uno de esos valores. Hay que indicar sobre qué se va a presentar este tipo de sanción. Y es por esos valores que han retenido ellos a otros contribuyentes y que no los han declarado o los han declarado a lo mejor en forma errónea. ¿Ya? ¿Sí ven? Si que es en forma errónea, la administración tributaria va a cruzar la información y les va a decir, bueno, tienen que cancelar estos valores. Pero si es que ellos ya lo han evadido, ¿a qué me refiero? Lo han declarado y no lo han pagado, en ese mismo instante ya podría la administración tributaria actuar de oficio para la respectiva sanción ya de pena de privativa de libertad. Vean, todos estos casos se dan en este numeral número 13. Es muy fuerte esto, ¿por qué? Porque todos esos valores que se han retenido ya son tributos y no son tributos del contribuyente, sino son tributos de otros contribuyentes que la administración tributaria, por su nivel de control, le ha dado la potestad a este contribuyente para que sea agente de retención, ¿sí? Otro de los puntos es ya cuando pedimos algún tipo de devolución de tributos, ¿no? Hay que tener bien claro que cuando ustedes han pagado ya su carga fiscal, ¿no?, generada por todas las transacciones que realizaron en un periodo, ¿sí ven? Ustedes tributaron, pagaron sus obligaciones. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que ustedes hicieron su cálculo de impuestos y se dieron cuenta que tenían un crédito tributario al final del año. ¿Cómo? Que tuvieron mayor cantidad de retenciones que les efectuaron, ¿sí ven? Ya, pero su impuesto a la renta fue mínimo. En ese momento, todas esas retenciones en la fuente, ¿ya?, de renta que tuvieron, ustedes pueden pedir la devolución, ¿sí ven? Ojo, cuidado que se hayan olvidado a lo mejor de alguna factura de ingresos que tenían, porque si ustedes piden esa devolución y olvidaron, ya cayeron en un error, ¿sí ven? Ese error lo que hará es que hacer un recálculo y que eso que les devolvió la administración tributaria a ustedes se los vuelva a pedir con intereses y multa.
Ustedes tendrán que pagar, no hay ningún problema. Pero puede darse el caso que se haya pedido un reclamo, ¿ya? Y no tuvo derecho a eso. En ese mismo instante, ya la administración tributaria podrá actuar de oficio y aplicar este tipo de penas privativas de libertad. Ok. Preguntas hasta este momento. Este tipo de casos se ha visto muy regularmente. Por ejemplo, ya se dio un caso en Pozorja, donde se pidió un reclamo tributario a personas de tercera edad. Les comenzaron a pedir reclamos de IVA, vean. Y muchas de esas personas tuvieron ya este tipo de sanción. Ajá. Entonces, recuerden algo, el desconocimiento de la ley no los exime de la responsabilidad. ¿Sí ven? No olviden esa parte de la ley. El desconocimiento de la ley no los exime de la responsabilidad. O sea, si ustedes ya están pidiendo un tributo, ya se asume que tienen conocimiento de lo que están haciendo. ¿Está claro? Bien. Vamos a la asistencia, por favor. Primero de septiembre. Abad, Presente. Alvear, Presente. Panchón, Presente. Borja, Presente. Castro, Chiliquinga, Presente. Plúa, perdón, Contreras, Presente. De la Rosa, Presente. Túmez, Presente. Fernández, Presente. Guerra, Presente. Guerrero, Presente. Gurumendi, Presente. Jiménez. Presente. Profe, Ok, disculpe, no me nombró. apellido. Hernández. Ya. Hernández, Gracias. Jurado, Presente. Lindao, Presente. López Carlos, Presente. López David, Presente, profe. ok, Molina Justin. ¿No está? Ok. Morales Mariuxi. Presente. Moreira Stalin. Presente. Moreira Briana. Presente. Moreno. Presente. Muñoz. Presente. Pazmiño. Presente, profe. Peralta. ¿No está? Pérez. Pozo. Preciado. Quesada. Ramírez. Rivadeneira. Presente. Rivera. Presente. Rojas. María Los Ángeles. Presente. Rojas Juliana. Ronquillo. Presente, profe. Ruiz. Presente. Añay. Presente. Vera. Ok. ¿Listo? Profesor, disculpe que lo interrumpa, que esa sí está, solamente que no le funciona el micrófono. Dígale que escriba, por favor, por el chat, que ya voy a cerrar. Ya.
Ok, muy bien. Continuemos un poco con la clase. Responsabilidad penal. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. Adelante. Ya. Responsabilidad penal. Concepto. Es grado de culpabilidad de las personas naturales, jurídicas o sociedades sin personalidad jurídica por infracciones tributarias que cometan y que conllevan la aplicación de una pena, sea por delito, contravención o falta reglamentaria. Responsabilidad personal. Es de las personas naturales que cometieron la infracción como autores, cómplices o encubridores. La sanción los afecta única y directamente a la persona que cometió la infracción. Responsabilidad real. Es de las personas naturales o jurídicas, negocios o empresas, a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron los autores, cómplices o encubridores de la infracción tributaria. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos ahí estos tres tipos de responsabilidades, ¿no? Bueno, la primera, la penal, ¿no? Sobre quién va a ser, ya sea personas naturales, jurídicas o sociedades. Recuerden que las jurídicas y sociedades, quienes responden son los mandantes. Puede ser el presidente, el representante legal, entre otros, ¿no? ¿Sí? Por este tipo de infracciones tributarias que se cometan. Ya vimos algunas de las tipos de sanciones penales que se pueden estar dando. ¿Ya? Y van a estar basadas ya en el principio de legalidad. Tendrá que existir la ley para que se pueda aplicar, ¿no? Por eso es que se habla de la falta reglamentaria, ¿sí? Eso lo determina la facultad reglamentaria. No hay culpabilidad si no es algo que esté estipulado en la norma, en la ley, ¿no? Tenemos la segunda, la personal. Ya se refiere a qué cosa? A las personas naturales que cometieron la infracción. O sea, ya esto es algo directo. Vean, autores, ¿sí ven? Cómplices, encubridores. ¿Sí? La sanción los afecta única y directamente a la persona que cometió la infracción. Esas son las responsabilidades penales. Se las identifico al final de explicar cada una de estos tres tipos de responsabilidades. Les voy a decir por qué se las he clasificado, ¿ya? El segundo es la responsabilidad real. Es de las personas naturales o jurídicas, vean, es de ambas, ¿sí? ¿Ya? Negocios, empresas, a nombre de quienes actuaron o a quienes sirvieron. Son los autores, cómplices o encubridores de la infracción tributaria, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tengo estas tres clasificaciones de responsabilidades, pero ustedes tienen que saber lo importante de identificarlas. ¿Por qué? Porque ante en este caso, una sanción, ¿ya? Por parte de la función judicial, donde está involucrada la pena privativa de libertad, ¿ya? ¿A quién se involucra? ¿A quién tiene responsabilidad penal? ¿A quién tiene responsabilidad personal? ¿O a quién tiene responsabilidad real? Vean eso. Entonces, si bien es cierto en el momento en el cual ya se produce el hecho, todos son responsables, ¿no? Todos tienen esa responsabilidad real, ¿sí ven? Y se los involucra directamente en ese hecho como tal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, todos podemos tener un poco de responsabilidad personal sobre lo que hacemos cada uno, pero el Código Orgánico Integral Penal cambió, ¿ya? Y las sanciones de defraudación que acabamos de leer hace poco viene por la responsabilidad real, vean, y esa misma responsabilidad real será la responsabilidad penal, ¿sí ven? Entonces, por mucho de que ustedes no tengan nada que ver, pero si ustedes están a lo mejor en ese departamento aduanero, ya,
y forman parte de esa área donde se produjo o donde nació ese tipo de defraudación, ¿ya? Ustedes también estarán involucrados por la responsabilidad real. ¿Sí ven? Todo eso está dentro del derecho, ¿sí ven? Y más dentro del derecho tributario. Por eso es que tenemos que identificar bien cuáles son las funciones, qué es lo que estamos haciendo. A veces se dan casos en los cuales nos nombran ya como mandantes, pero ¿cuánto beneficio voy a tener basado en la responsabilidad que tengo? A veces los cogemos porque dicen, bueno, es bonito ser gerente, soy gerente de una empresa, soy el gerente del área de importaciones, pero ¿qué conlleva eso? Esto, lo que les acabé de indicar, son las diferentes responsabilidades. Y les digo, ¿por qué? Porque se ha dado mucho el caso de que muchas personas muy jóvenes cogen este tipo de nombramientos. Se da más, por lo general, ya para las personas jurídicas, ¿sí ven? Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Estos jóvenes profesionales ya no identifican bien el tipo de responsabilidad que están adquiriendo, ¿ya? Sino que cuando llega el evento, en ese mismo instante comienzan los lamentos, ¿sí ven? Entonces, para eso se les da esta parte y hemos visto algunas de los tipos de casos de defraudación que a veces ni siquiera se tiene un conocimiento pleno de que se está efectuando. Pero si es que cogimos la responsabilidad, en ese mismo instante estamos también involucrados en esta responsabilidad real, que es la base ¿para qué? Para que sea una responsabilidad que sea de tipo penal. ¿Sí ven? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. ¿Cómo les fue con el foro del día de ayer? ¿Todos los pudieron terminar? Listo. Vamos a enviar dos cosas. Quiero que ya, en el foro que vamos a hacer en este momento, quiero que ustedes me planteen la diferencia entre responsabilidad penal, personal y real. ¿Sí? Quiero la diferencia. Profe, disculpe, ¿puede repetir? Escucho bien. ¿Perdón? Que si podría hacer el favor de repetir. Sí, encantado. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer en el siguiente foro, que vamos a trabajar en este mismo instante, ¿ya? El foro número 4. ¿Hasta qué hora lo dejamos abierto? ¿Estuvo bien el tiempo que les di la vez pasada? Sí, ¿Hasta qué hora fue? Fue hasta las 20 horas, ¿no? Ajá. Muy bien. Les voy a dejar abierto hasta esa hora igual, ¿ya? Perfecto. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer aquí es, tienen que indicar listo. Ya les he enviado el foro. Ok.
ustedes tienen que establecer la diferencia, ¿ya? Entre responsabilidad real, responsabilidad personal y responsabilidad, ¿ya?, penal, ¿no? Eso es lo que me interesa que establezca, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? ¿Ya? Ya hemos hablado aquí en la clase, les he dado una pequeña pauta acerca de cuáles podrían ser. ¿Está claro? Ya. Eso vamos a hacer en el foro del día de hoy. Como hasta el día de hoy hay clase, voy a enviar ya una tarea, ¿sí? ¿Ya? Que tendrá relación, ¿ya? ¿Ya? Con la ley, ¿ya?, que estamos leyendo y que estamos trabajando, que es la Ley de Simplicidad Tributaria y su reglamento. Ustedes ya trabajaron el análisis de la ley, ¿no? Creo que lo tienen que presentar ¿hasta cuándo? Hasta el día viernes. Hasta ¿Sí el o día no? viernes, profe. Ya, perfecto. Ok, listo. Entonces, voy a poner una tarea que ustedes tendrán que presentarla para el próximo viernes, que va a ser el análisis de ese reglamento, del reglamento de la ley. ¿Qué les parece? ¿Está bien el tiempo? ¿Sí? Ya, eso vamos a ir trabajando ya en los siguientes días. Profe, no entendí cómo sería la tarea de ahora, el análisis, porque el anterior era análisis descriptivo, el de ahora. Igual, no que ya no va a analizar la ley si no es el reglamento. Cuando usted lo comience a revisar, se va a dar cuenta que es algo muy similar a lo que hizo en el trabajo ya anterior. Por eso es que ese trabajo que ya hizo le va a servir como base. Pero usted lo único que va a ver son ciertas particularidades que esa va a encontrar. ¿Ya? Ujú. Es más sintetizado. ¿Esa qué tarea sería? Tarea 9. 9. ¿Sí? Estamos el otro viernes, creo que el otro viernes estamos 10, ¿no? Profesor, disculpe, el foro, ¿cuántos párrafos serían? ¿Puede ser uno solo? Correcto, puede ser uno solo, mínimo 3 líneas, no hay problema, porque acuérdense que aquí ya ustedes tienen los conceptos, no tienen que indagar mucho. Lo que me interesa es ver su retroalimentación. ¿Por qué lo priorizo? Por la importancia que tiene, ¿sí se dan cuenta? Ya, esa es la razón por la cual quiero que lo hagan en particular, ¿no? ¿Ya? Esa es la razón de hecho, ¿ya? Porque a veces, ¿ya?, nosotros, eh, si bien es cierto, cogemos nomás responsabilidades sin saber lo que nos puede acarrear, ¿ya? Porque no sabemos la responsabilidad real de eso que estamos teniendo, ¿ya? Han habido situaciones en los medios que se han presentado en los medios públicos, ¿ya?, donde profesionales que a veces sin tener conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo han sido objeto de pena privativa de libertad, vean. Y es algo que les ha ocurrido por hecho y derecho. ¿Cómo que se refiere a esto? Porque el hecho se ha dado. ¿Y por qué de derecho? ¿Ya? Porque la ley lo dispone. Por eso es que ustedes tienen que saber eso bien claro. Cuando ustedes van a poner una compañía, cuando ustedes van a un sitio de trabajo donde demanda responsabilidades, ustedes están adquiriendo ya, ¿qué cosa? Este tipo de responsabilidades ya reales, ¿no? Ya no solamente son personales, ¿ya? Y el Código Orgánico Integral Penal estipula eso, ¿sí ven? Por eso es que vamos a hacer este foro, ¿ya? Muy bien, está subida la tarea, está subido el foro, ¿no? Ya tienen que hacerlo, ya les he puesto con los plazos respectivos. Espero que en el foro anterior también les haya ido muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar ahorita a esa hora que falta en la parte sincrónica. No olviden, tienen que identificar bien cuáles son esas diferencias. ¿Ya? Bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Gracias. Cuídense mucho.